Existen historias. Historias que no fueron creadas para ser contadas. Relatos que existen aunque nadie los diga en voz alta. No porque sean un secreto, sino porque quienes los conocen aprendieron que hablar de ellos no los hace desaparecer. Solo los vuelve más cercanos, más presentes, más difíciles de ignorar. En algunos lugares, especialmente en aquellos donde el paisaje parece vacío y el horizonte se extiende sin interrupciones, esas historias no se escriben en libros, no se graban en archivos, no se enseñan a los niños, no se repiten como advertencias claras, se transmiten de otras formas, con miradas que se sostienen un segundo más de lo necesario, con silencios prolongados que cortan conversaciones, con frases incompletas que nadie se atreve a terminar. Son historias que no necesitan detalles para ser entendidas. Basta con el tono, basta con la forma en que alguien baja la voz o desvía la mirada cuando el tema surge. Basta con notar que nadie se ríe cuando se mencionan ciertos caminos, ciertas horas, ciertos lugares. La región conocida como las Cuatro Esquinas es uno de esos lugares. Un punto en el mapa donde 4 estados se encuentran y donde el desierto se extiende en todas direcciones como si no tuviera final. Carreteras largas, rectas durante kilómetros, que parecen llevar siempre al mismo sitio. Territorio abierto, cielo inmenso, tierra seca que conserva marcas durante años. Durante el día puede parecer un lugar tranquilo, incluso hermoso. El sol ilumina las formaciones rocosas, las sombras son claras, definidas, previsibles. El viento se mueve con suavidad. Todo parece inmóvil, pero de una forma que resulta casi relajante, como si nada pudiera ocultarse ahí. Pero cuando cae la noche, todo cambia. Las carreteras se vacían. Las luces de los pocos pueblos cercanos quedan demasiado lejos como para servir de referencia. La señal del teléfono desaparece sin aviso. El viento deja de ser una brisa constante y comienza a moverse de forma irregular, arrastrando arena, golpeando las rocas, produciendo sonidos que no siempre se pueden identificar de inmediato. Ese mismo lugar se siente distinto, más antiguo, más atento, como si el paisaje, que durante el día parecía indiferente, ahora estuviera presente, simplemente consciente. Durante generaciones, las personas que han vivido o trabajado en esa región han contado historias. No todas son iguales, no todas describen lo mismo. Algunas hablan de encuentros breves, otras de sensaciones persistentes, otras de hechos que nunca pudieron explicar del todo, pero muchas comparten detalles inquietantes, coincidencias que se repiten incluso entre personas que nunca se conocieron. Hablan de figuras que se ven a la distancia, de siluetas que parecen humanas, pero que no se mueven como debería hacerlo una persona normal, de formas quietas que permanecen al borde del camino y que desaparecen en el momento exacto en que alguien intenta enfocarlas mejor. Hablan de voces que suenan humanas, pero que no lo son, voces que llaman desde lugares donde no debería haber nadie, voces que repiten frases conocidas, palabras que resultan familiares, pero que están colocadas de una manera extraña, como si alguien hubiera aprendido a hablar escuchando desde lejos. Hablan de encuentros breves que dejan una sensación difícil de explicar, una incomodidad que no se va al alejarse, una certeza vaga de haber sido observado. Y hablan, también, de personas que nunca regresaron a casa. Con el paso del tiempo, esas historias fueron clasificadas como leyendas, o de la mente humana sometida a demasiadas horas de silencio. Explicaciones cómodas, aceptables, que permiten seguir adelante sin hacer demasiadas preguntas. Pero hay un problema con esa explicación. Las historias no desaparecieron, no se volvieron menos frecuentes, no se diluyeron con los años. De hecho, con el paso del tiempo, solo cambiaron de forma. Hoy ya no se cuentan alrededor de una fogata ni se transmiten como cuentos antiguos. Hoy se cuentan en estaciones de servicio abiertas toda la noche, bajo luces blancas que zumban suavemente. Se cuentan en paraderos solitarios, entre personas que no planeaban hablar demasiado, pero que terminan compartiendo algo sin saber muy bien por qué. Se cuentan entre camioneros, conductores de largas distancias y personas que pasan demasiado tiempo en la carretera. Personas que conocen bien el cansancio. Personas que saben distinguir entre una sensación normal y algo que no encaja del todo. Ellos no usan la palabra leyenda, no hablan de mitos ni de cuentos. Usan la palabra advertencia, porque lo que sea que habita esos caminos no aparece de inmediato. No se muestra con claridad, no ataca sin razón ni se deja ver por completo. Aprende, durante semanas, incluso meses, parece seguir los mismos trayectos, las mismas rutas, los mismos horarios, como si estuviera estudiando a quienes pasan por ahí, aprendiendo cómo se mueven, cómo reaccionan ante lo inesperado, cómo bajan la guardia cuando creen estar solos. Y, en algunos casos, elige. Algunas personas llegan a su destino con la sensación persistente de que algo las observó todo el
camino. Una incomodidad leve, pero constante. Algo que no pueden señalar con precisión, pero que permanece incluso cuando el viaje termina y el motor se apaga. Otras no llegan nunca. No hay accidentes reportados. No hay llamadas de auxilio. No hay señales claras de violencia. Solo vehículos encontrados en lugares donde no deberían estar. Camiones detenidos al costado de la carretera. Luces apagadas. Y un silencio que no encaja con una desaparición normal. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia creada para entretenerte. No es ficción escrita para provocar miedo rápido. No busca sobresaltos fáciles ni explicaciones cerradas. Es el testimonio de un hombre que pasó gran parte de su vida en la carretera. Alguien para quien la noche no era algo extraño. Un camionero acostumbrado a conducir durante horas, a cruzar territorios donde no hay pueblos, ni estaciones, ni ayuda cercana. Transportaba ganado, cargas vivas que requerían atención constante, animales que reaccionan a sonidos, a movimientos, a cambios en el ambiente. Durante años atravesó algunas de las zonas más aisladas del suroeste de Estados Unidos siguiendo rutas que conocía de memoria. Era un hombre acostumbrado a la soledad, al cansancio acumulado que nubla la mente y vuelve lentos los pensamientos, al peligro constante de la carretera y de los errores humanos, a confiar más en la experiencia que en la suerte. Creía conocer esos caminos, creía haber visto todo lo que podía verse en la noche del desierto, y aún así, algo logró quebrarlo, algo que no pudo explicar con lógica, algo que no encajaba con nada que hubiera vivido antes, algo que, incluso hoy, prefiere no recordar con demasiados detalles. Antes de continuar, antes de adentrarnos por completo en su relato, es necesario decir algo con claridad. Este canal existe para quienes disfrutan el terror lento, el terror que no grita, el terror que no se apura, el terror que se construye con palabras, con pausas naturales y con silencios incómodos. Si disfrutas historias largas, narradas con calma, relatos que se desarrollan poco a poco y que no buscan sobresaltarte, sino acompañarte en la oscuridad, este es tu lugar. Aquí se comparten historias de terror, experiencias reales y testimonios que fueron contados porque alguien necesitaba sacarlos de su cabeza. Relatos que no siempre tienen respuestas claras, pero que dejan una sensación difícil de ignorar. Historias pensadas para escucharse de noche, con audífonos, cuando todo está en silencio y la mente está más abierta a lo que no puede ver. Si decides quedarte, encontrarás nuevos relatos con frecuencia, para acompañarte más allá de este momento, porque algunas historias no quieren ser escuchadas solo una vez. Y ahora, si estás listo, apaga las luces. Recuerda esto mientras escuchas lo que sigue. No todo lo que parece humano realmente lo es. Esto no es solo una historia, es una advertencia. La rutina del camionero comenzaba siempre de la misma forma. No importaba el día ni la estación del año. El cuerpo se despertaba antes de que sonara cualquier alarma. Años de repetición habían convertido el horario en un reflejo. Abría los ojos cuando el cielo todavía estaba oscuro y el aire del desierto conservaba el frío de la noche. Se levantaba despacio, sin prisa, escuchando el silencio que rodeaba el lugar donde hubiera pasado la noche. A veces era un paradero improvisado. Otras, el terreno vacío junto a una carretera secundaria. No necesitaba comodidades, solo espacio suficiente para estacionar el camión y algo de quietud. Antes de poner un pie fuera, se quedaba unos segundos sentado, dejando que la mente terminara de despertar. Aprendió con los años que los errores más tontos ocurren cuando uno se mueve demasiado rápido, cuando el cuerpo avanza antes que los pensamientos. Salía del camión y respiraba hondo. El aire del desierto tenía un olor particular, seco, áspero, que se quedaba en la garganta. No era desagradable, pero tampoco cómodo. Era un recordatorio constante de dónde estaba. Lo primero era revisar el camión, siempre en el mismo orden. Ningún paso se saltaba. Después revisaba el ganado. Escuchaba los movimientos dentro de la caja. Los animales reconocían su presencia. Algunos se agitaban un poco, otros permanecían quietos. Con el tiempo, aprendió a distinguir cuando algo no estaba bien solo por el sonido. Encendía el motor cuando el cielo comenzaba a aclarar, no para avanzar de inmediato, sino para dejar que el camión se calentara. Mientras tanto, se preparaba un café simple, fuerte, sin azúcar. Bebía despacio, mirando el horizonte, dejando que el día comenzara sin intervenir demasiado. Cuando finalmente arrancaba, la carretera se abría frente a él como una línea interminable. Horas de conducción por delante, kilómetros de paisaje que parecía no cambiar nunca. Durante el día, la mente se mantenía ocupada. El tráfico, aunque escaso, exigía atención. Las paradas eran breves, pero la noche era distinta, y fue ahí donde la rutina empezó a resquebrajarse. La noche siempre llegaba de forma gradual, pero él la sentía mucho antes
antes de que el sol desapareciera por completo. No era algo que pudiera explicar con palabras simples. Era una presión sutil, como si el ambiente se volviera más denso, como si cada kilómetro recorrido después del atardecer pesara un poco más que el anterior. Conducía durante horas sin detenerse. El motor del camión se convertía en un sonido constante, casi hipnótico. Un ruido grave y continuo que, con el tiempo, dejaba de percibirse de manera consciente. Era un compañero silencioso, algo que estaba ahí, pero que no exigía atención. La carretera, iluminada solo por los faros, se extendía frente a él como un túnel sin paredes. Aprendió a mantener la mente despierta con pequeños rituales. Cambiaba la posición de las manos en el volante. Ajustaba el asiento unos centímetros. Abría la ventana solo un poco para dejar entrar el aire frío de la noche. No ponía música. Nunca lo hacía durante los trayectos nocturnos largos. Prefería escuchar el entorno, el sonido del viento, el roce de las llantas sobre el asfalto, los movimientos del ganado en la parte trasera. Decía que los animales percibían cosas que los humanos no. No lo afirmaba como una creencia mística, sino como una observación práctica. Había aprendido que cuando el ganado se inquietaba sin razón aparente, algo estaba cambiando. A veces era el clima, otras, un ruido distante, pero casi siempre había una causa. Por eso prestaba atención. Durante las primeras semanas de aquel recorrido en particular, todo parecía normal. El trayecto era largo, pero conocido. Había pasado por ahí decenas de veces. Sabía dónde el asfalto se volvía irregular, donde la señal del radio se perdía, donde aparecían animales cruzando la carretera en mitad de la noche. Sin embargo, comenzó a notar pequeños detalles que no supo identificar de inmediato como importantes. La primera vez fue una sensación, nada más. Un pensamiento fugaz que apareció y desapareció sin dejar rastro. La idea de que no estaba tan solo como parecía. No una presencia clara, solo una incomodidad leve, fácil de ignorar. La descartó como cansancio. En ese trabajo, el cansancio se convertía en una excusa aceptable para casi todo. La sensación de que algo se movía cuando no había nada. Todo eso podía explicarse con horas de conducción y falta de sueño. Pero la sensación regresó, no de golpe, no de forma agresiva, siempre en los mismos tramos de carretera, siempre cuando el entorno se volvía más uniforme, cuando no había referencias visibles más allá del asfalto y el cielo oscuro. Era como si algo se activara en esos momentos, como si la ausencia de estímulos permitiera que otra cosa se colara en la mente. Al principio no cambió su comportamiento, siguió conduciendo igual, paraba donde siempre, revisaba el camión con el mismo cuidado, dormía lo necesario, se levantaba antes del amanecer y continuaba, pero empezó a observar más. Notó que, en ciertos puntos, el ganado se inquietaba sin razón clara. No era pánico, no eran golpes desesperados, era un movimiento constante, nervioso, como si los animales no lograran acomodarse. Se calmaban después de unos minutos, pero el patrón se repetía noche tras noche. También notó que, en esos mismos tramos, el silencio parecía distinto, no más fuerte, no más profundo, como si faltara algo. El sonido normal del desierto nocturno, ese murmullo lejano que nunca desaparece del todo, parecía apagarse por momentos. No había insectos, no había aves nocturnas, no había nada, solo el motor y el viento golpeando la carrocería. Una noche, mientras conducía por uno de esos tramos, creyó ver algo al borde de la carretera. Fue solo un segundo, una forma vertical, inmóvil, captada por la visión periférica. Cuando giró la cabeza para mirar directamente, no había nada, ni una roca, ni un arbusto. Reducir la velocidad fue un acto instintivo. No frenó de golpe, solo levantó el pie del acelerador. El camión siguió avanzando, pesado, lento. Los faros iluminaron el borde del camino con claridad. Nada, se dijo a sí mismo que había sido una sombra mal proyectada, una ilusión causada por el cansancio y el contraste de luces. Volvió a acelerar y continuó, pero esa noche tardó más en relajarse. En los días siguientes, la figura volvió a aparecer, siempre de la misma forma, siempre en el límite de la visión, nunca lo suficientemente clara como para describirla, nunca lo suficientemente cercana como para obligarlo a detenerse. Era solo algo. Comenzó a anticipar esos momentos. Sin darse cuenta, se tensaba cuando se acercaba a esos tramos. Ajustaba el agarre en el volante. Miraba los retrovisores con más frecuencia. Escaneaba los costados de la carretera con la vista. Nada cambiaba, nada ocurría. Y, sin embargo, la sensación crecía. Con el tiempo, empezó a notar algo más inquietante. Los pensamientos que surgían en esos momentos no se sentían completamente suyos. No eran voces, no eran palabras claras. Eran impulsos, ideas vagas que aparecían y se
desvanecían, pero que dejaban una huella. La idea de detenerse, de apagar el motor, de salir del camión y caminar unos metros hacia la oscuridad. Cada vez que ese pensamiento aparecía, lo descartaba de inmediato. Sacudía la cabeza, se obligaba a concentrarse en la carretera, en el sonido del motor, en la sensación del volante bajo las manos. Nunca había tenido pensamientos así antes. Nunca. Su experiencia le decía que detenerse en medio de la nada, de noche, era una mala idea. No importaba cuántos años llevara en la carretera. No importaba cuán seguro se sintiera. Y aún así, la idea regresaba. No como una orden, no como una urgencia, como una sugerencia suave, casi razonable. Fue entonces cuando comenzó a dormir mal. No por pesadillas, no por ruidos. Dormía, pero no descansaba. Se despertaba con la sensación de haber estado atento toda la noche, incluso mientras dormía. Como si una parte de su mente se negara a desconectarse por completo. Empezó a llevar un registro mental de los días. No por el calendario, sino por la repetición. El mismo camino, las mismas paradas, las mismas sensaciones. Todo parecía avanzar en círculos. Una madrugada, mientras revisaba el camión antes de arrancar, se dio cuenta de algo que le provocó un escalofrío lento, profundo, no inmediato, no explosivo, un frío que se instaló en el estómago y subió despacio por la espalda. Las marcas. En el polvo del suelo, cerca de la parte trasera del camión, había huellas. No eran de animales conocidos, no eran de botas, eran alargadas, como si algo hubiera caminado alrededor del vehículo durante la noche. Se quedó inmóvil, observándolas. El aire estaba completamente quieto. No había viento que pudiera haberlas deformado. No había tráfico cercano. No recordaba haber visto esas marcas la noche anterior. No recordaba haber oído nada. Durante varios minutos no se movió. Solo observó el terreno, el camión, el entorno. El desierto seguía ahí. Como siempre, borró las huellas con el pie sin pensarlo demasiado. No porque quisiera ignorarlas, sino porque una parte de él sabía que quedarse ahí, analizándolas, no le daría respuestas. Arrancó el motor y continuó. Pero algo había cambiado. A partir de ese día, la sensación dejó de ser vaga. Dejó de ser una incomodidad difusa. Se volvió una certeza difícil de explicar. No estaba imaginando cosas. Y no estaba solo. La carretera seguía siendo la misma. El trabajo seguía siendo el mismo. Pero ahora, cada kilómetro recorrido se sentía como parte de algo más grande. Algo que no entendía. Algo que parecía desarrollarse lentamente, con paciencia. Como si alguien o algo hubiera empezado a prestarle atención. Y no tuviera intención de dejar de hacerlo. Los días se mezclaban unos con otros. Cada amanecer traía el mismo paisaje: rocas erosionadas por el viento, arena que se movía como si respirara, arbustos dispersos y caminos rectos que parecían extenderse infinitamente. Sin embargo, algo en esos paisajes había cambiado para él. Cada curva, cada pendiente, cada tramo plano se volvió un punto de vigilancia. Sabía que no podía ignorar lo que veía ni lo que sentía. Durante el día, todo parecía normal. La luz del sol ofrecía una sensación de seguridad que la noche nunca otorgaba. Los animales pastaban con tranquilidad, el camión se mantenía firme en el camino, y la radio solo emitía estática o la conversación rutinaria de otros camioneros. Pero incluso bajo la luz del día, él sentía la sombra de la noche acechando. Era como si el desierto guardara sus secretos, pero ahora esos secretos lo estaban siguiendo. En las paradas para descansar o revisar el ganado, se encontraba observando más de lo habitual. Cada arbusto, cada sombra de roca, parecía esconder algo. Sus ojos recorrían el horizonte constantemente. Su mente analizaba cada detalle. Había aprendido que los patrones eran importantes. Donde aparecían las huellas, donde el viento cambiaba de dirección, donde los animales se inquietaban. Todo contaba. Todo era una señal. Empezó a registrar mentalmente cada anomalía. La silueta lejana que desaparecía al mirarla, los susurros en la radio que repetían sus propias palabras, las huellas irregulares en el polvo de la carretera. Intentaba darle sentido, pero cuanto más buscaba explicaciones lógicas, más desaparecían. Era un juego que no podía ganar. Un laberinto sin salida. Por la noche, las cosas se volvían más intensas. Las estrellas en el cielo eran testigos mudos de su recorrido, pero incluso ellas parecían más distantes de lo habitual. El viento del desierto traía consigo un olor particular, un aroma mezcla de tierra seca, polvo y algo indefinible. Ese olor se incrustaba en la piel, en la ropa y, sobre todo, en la mente. Cada inhalación recordaba que algo estaba
estaba ahí, observando, esperando. Comenzó a hablar consigo mismo con más frecuencia, no por necesidad de compañía, sino para mantener la mente ocupada. Comentaba en voz alta lo que veía, lo que sentía, como si pronunciar las palabras pudiera anclar la realidad y mantener a raya aquello que no podía comprender. Nada se mueve por casualidad, se repetía. Nada está donde no debería estar sin razón. Una noche, mientras cruzaba un tramo especialmente solitario, notó que el silencio era absoluto. Ni el motor de otros vehículos, ni el canto de los coyotes, ni siquiera el roce del viento. Solo su camión avanzando sobre el asfalto. Y entonces lo sintió, una mirada intensa que atravesaba la distancia, más allá de lo que sus ojos podían captar. Era tan concreta que detuvo el vehículo, midiendo cada respiración. Su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran calculados. Sabía que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación. Durante semanas, los encuentros se hicieron más frecuentes. La figura que aparecía en la distancia ya no se ocultaba completamente. Se desplazaba entre sombras y luz de la luna, siguiendo el ritmo de su camión. Cada vez que giraba la cabeza para mirar directamente, no, estaba allí, pero los detalles del entorno cambiaban. Pequeñas rocas movidas, marcas en la arena, hojas de arbustos que antes estaban quietas, ahora caídas o dobladas. Era como si alguien estuviera ensayando su propio espacio, adaptándolo a la presencia del observador. Su rutina diaria se transformó en una danza meticulosa. Ajustaba las velocidades, planeaba paradas en lugares específicos, medía la duración de los descansos, observaba patrones de viento y sombra. Todo estaba calculado, todo estaba pensado para minimizar los riesgos. Aún así, sabía que no podía ganar, solo podía sobrevivir, y eso, a veces, no era suficiente. El aislamiento físico comenzaba a reflejarse en la mente. El temor que antes se sentía como una advertencia vaga se volvió palpable. Sabía que cada pensamiento podía ser escuchado, cada reacción monitoreada. Las palabras en su mente se sentían expuestas, y eso era lo peor. La incertidumbre de no saber que era real y que estaba siendo inducido minaba su seguridad. El desierto, que antes ofrecía tranquilidad, ahora se sentía como una trampa silenciosa. Cada estrella, cada roca, cada curva era un posible testigo. Incluso las rutinas más simples se volvieron complicadas. Revisar el ganado, encender la radio, comer algo rápido, ajustar el camión, todo requería atención extrema. No podía distraerse. Cualquier descuido podría permitir que aquel ser se acercara más, aprendiera más sobre él, lo entendiera mejor de lo que él mismo se entendía. Y fue durante una de esas noches, en un tramo de carretera particularmente estrecho y rodeado por acantilados bajos, que se dio cuenta de algo aterrador. No importaba cuán lejos condujera, no importaba cuántas horas pasara lejos de los pueblos, lejos de otros vehículos. La sensación de ser observado no disminuía. Estaba allí, siempre, acechando cada curva, cada sombra, cada suspiro. Su mente comenzó a trazar escenarios posibles. Intentaba racionalizar. ¿Sería un ser tangible, una criatura desconocida? ¿O era el resultado del cansancio extremo, de la soledad, de la inmensidad del desierto? Ninguna explicación le resultaba satisfactoria. Y la más inquietante de todas era que, aunque encontrara una respuesta, eso no cambiaría nada. La presencia persistía, como una leyenda viva, que no necesitaba mostrarse para existir. En ese punto, comprendió algo fundamental. La supervivencia no dependía solo de la habilidad para conducir ni de la experiencia en la carretera. Dependía de la atención, de la intuición, de reconocer y respetar aquello que no podía entender. Cada movimiento, cada decisión, cada instante, era un juego de equilibrio entre la razón y lo desconocido. Y la noche, con su oscuridad absoluta y su silencio expectante, era la jueza final. Cada noche se repetía la misma sensación, la carretera desierta, la luna alta en el cielo, y esa presencia que parecía materializarse en cada sombra. El camionero se volvió hipersensible a cada sonido. El crujido de un arbusto, el roce de las ruedas sobre el asfalto irregular, el silbido del viento entre las piedras, todo tenía significado. Su mente, antes acostumbrada al aburrimiento monótono de la ruta, ahora estaba en alerta máxima, analizando cada detalle, buscando patrones que le dieran ventaja. A veces, mientras conducía, sentía que la figura estaba tan cerca que podía rozarle la mente, como un susurro imposible de descifrar. Intentaba concentrarse en la carretera, en la respiración constante del motor, en la regularidad de los animales en la caja del camión. Pero la sensación persistía, una presión invisible que le recordaba que no estaba solo. Durante el día, buscaba explicaciones lógicas. Miraba las huellas en la arena, los rastros que dejaba y que desaparecían misteriosamente. Comparaba con los mapas, con los reportes de animales salvajes, con cualquier cosa que tuviera sentido. Nada encajaba. Todo parecía diseñado
diseñado para confundir, para mantenerlo inseguro, para recordarle que el control era una ilusión. El aislamiento físico empezó a desgastarlo. Comer, descansar, revisar el camión, todo debía hacerse con cuidado. Cada movimiento requería cálculo. No podía permitirse relajarse ni un instante. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente nunca lo estaba. Cada pensamiento podía ser observado. Cada decisión podía ser anticipada. Había aprendido a medir la velocidad del camión, el tiempo de sus descansos, la distancia hasta el próximo desvío. Todo era estrategia. Todo era supervivencia. El desierto, que antes era un paisaje silencioso y constante, ahora parecía vivo. La arena se movía como si respirara, las rocas proyectaban sombras cambiantes, los arbustos parecían inclinarse ligeramente hacia él, y la brisa traía consigo un aroma que no podía definir, mezcla de tierra seca y algo más oscuro, como un presagio. Cada inhalación le recordaba que algo estaba allí, que lo seguía, que lo estudiaba. Sus rutinas más simples se convirtieron en un ritual. Revisar el ganado no era solo asegurar que estuviera a salvo, era un examen de cada señal a su alrededor. Comer era un momento para escuchar y observar. Encender la radio, un acto que combinaba comunicación y vigilancia. Todo tenía un doble propósito: mantener la rutina y vigilar la presencia que lo acechaba. El miedo se volvió mental, casi físico. Sabía que la figura no necesitaba acercarse para afectarlo. Su mera existencia bastaba para alterar la percepción, para cambiar la forma en que percibía la noche, el desierto, la carretera. Cada pensamiento, cada decisión estaba cargado de tensión. Conducir ya no era solo un trabajo, era un acto de supervivencia, una danza entre lo visible y lo invisible. Y entonces llegó el momento en que comprendió algo esencial. No importaba cuánto tratara de escapar o distraerse. No importaba la ruta que eligiera ni las horas que condujera. La presencia estaba siempre ahí, invisible pero tangible, silenciosa pero perceptible. No buscaba atacar, no, lo necesitaba. Su función no era la violencia, sino la observación. Y eso era más aterrador que cualquier agresión directa. El camión avanzaba por la carretera, y él sentía que cada curva era un punto de control, cada sombra un ojo que lo estudiaba. La soledad del desierto ya no era refugio, era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Su mente calculaba, analizaba, predecía, pero nada parecía suficiente. Todo se volvía relativo, incierto, inestable. La noche era un escenario, el desierto una prueba, y él un sujeto estudiado. Con cada kilómetro recorrido, la ansiedad aumentaba. El aire se sentía más denso, las estrellas más lejanas, y el tiempo se alargaba. Cada pausa para descansar se convertía en un momento de tensión, un instante donde cualquier sonido podía ser la señal que había estado esperando o temiendo. Su respiración se volvió medida, su mirada fija, sus movimientos controlados. Cada gesto era una estrategia para no revelar debilidad, para no invitar a la figura a acercarse más. Y así, noche tras noche, kilómetro tras kilómetro, la rutina del camionero se transformó en un estado constante de alerta. La carretera, el desierto, la luna, el viento, la arena, los arbustos y las sombras, todo formaba parte de un juego invisible del que no podía escapar. Su existencia misma se convirtió en una prueba de resistencia, de atención, de intuición. Y en ese mundo, donde lo desconocido dictaba las reglas, la supervivencia era un arte que debía practicarse sin descanso. Comenzó como cualquier otra noche, con el viento arrastrando arena sobre el asfalto y un cielo oscuro que parecía absorber cualquier sonido. El camionero sentía que algo estaba más cerca que nunca. No era un temor repentino, era una certeza silenciosa que se instalaba en su pecho, densa y pesada, como si cada latido de su corazón resonara en las rocas cercanas. Conducía despacio, midiendo cada curva, cada bajada, cada línea blanca del camino. Su mirada se deslizaba por los bordes del desierto, buscando cualquier forma que rompiera la monotonía de la noche. Todo era familiar y al mismo tiempo extraño. Cada sombra parecía moverse, pero no podía estar seguro de que fuera producto del viento o de su imaginación. La soledad que antes había acompañado su rutina ahora estaba cargada de presencia, de observación. La radio CB, que antes solo emitía estática o voces de otros camioneros, comenzó a emitir sonidos claros. Una voz humana, distante y hueca, pronunciaba su nombre con precisión. No era una repetición confusa, era su nombre exacto. Su corazón se aceleró. No podía haber nadie allí. No había señales de vida en kilómetros a la redonda. Y sin embargo, la voz persistía, llena de un tono que no podía clasificar, ni agresivo, ni amistoso, solo inquietantemente atento. Intentó encender las luces altas del camión, pero estas parecían no responder, como si la energía misma de la máquina se hubiera disuelto en la noche. Cada intento de comunicación fallaba. Cada acción parecía anticipada, bloqueada por una fuerza invisible
invisible que no tenía nombre, pero sí intención. El miedo, que antes se manifestaba como alerta, ahora se transformaba en terror silencioso. Su cuerpo reaccionaba, pero su mente luchaba por comprender lo incomprensible. Y entonces lo vio. No era una aparición completa, no era humano del todo. Se trataba de un contorno entre la oscuridad y la tormenta de arena. La figura estaba de pie, inmóvil, a varios metros del borde de la carretera, pero la sensación de su cercanía era abrumadora. Sus ojos, si podían llamarse así, parecían absorber la luz de la luna y devolverla en forma de un frío que recorría la espina dorsal del camionero. No había movimiento, pero el impacto era absoluto. El observador estaba allí y él lo sabía. El camionero respiró hondo, tratando de calmar el pulso, de pensar en lógica. Pero la lógica no servía. Todo su conocimiento de carreteras, rutas y supervivencia era inútil ante algo que no se ajustaba a ninguna regla conocida. Cada pensamiento que intentaba ocultar parecía filtrarse hacia la figura, que lo estudiaba con paciencia infinita. Sentía que estaba siendo evaluado, medido, juzgado. Avanzó lentamente, con las manos firmes sobre el volante, los ojos clavados en la silueta que no se movía. La tormenta de arena azotaba la cabina, y la radio ahora murmuraba frases incomprensibles, fragmentos de palabras que él había pronunciado horas antes, como si la noche misma recordara sus secretos más íntimos. Cada segundo se estiraba, cada respiración se volvía consciente, cada latido era un tambor que marcaba un compás imposible de ignorar. Intentó retroceder, girar, escapar de esa presencia, pero era inútil. La carretera parecía doblarse, alargarse, estirarse. Cada maniobra que intentaba hacer parecía anticipada, y un extraño eco mental le susurraba que el observador no estaba limitado por el tiempo ni por la distancia. No atacaba, no se movía hacia él con violencia. Su método era distinto. Era una evaluación constante, un acecho silencioso que drenaba la mente y el espíritu más que el cuerpo. Durante horas, o quizá minutos, el tiempo parecía diluirse. El camionero permaneció atrapado en esta danza silenciosa. Cada curva de la carretera, cada reflejo de luz en el espejo, cada sombra proyectada por las rocas parecía ser una comunicación que no podía interpretar completamente. La tensión era palpable, casi física. Sabía que la figura no necesitaba acercarse para afectar su mundo. Solo existiendo, lo controlaba todo. Y entonces, en un instante casi imperceptible, la silueta pareció moverse. No hacia él, sino como un gesto de reconocimiento. Has pasado la prueba hasta ahora. No hubo palabras, solo la sensación de que la presencia estaba satisfecha, que había completado una evaluación silenciosa que había durado semanas, meses, tal vez años. El amanecer no trajo alivio. El sol apareció detrás de un horizonte infinito de arena y rocas, pero el miedo permaneció. El camionero, exhausto, con la mente y el cuerpo tensos, comprendió algo esencial. Había sobrevivido a la observación directa, pero no había ganado. La presencia continuaría allí, en las sombras, en la distancia, en cada curva de la carretera. Su rutina, su vida, incluso su sentido de seguridad, estaban permanentemente alterados. Mientras continuaba su viaje hacia el próximo pueblo, sentía cada mirada, cada pensamiento compartido con la figura invisible. Sabía que las carreteras desiertas ya no eran su refugio, eran un escenario donde lo desconocido dictaba las reglas. Y en ese momento entendió la verdad más profunda de todas. No importaba cuán lejos condujera, ni cuán rápido intentara escapar. El observador siempre estaba allí, y la única opción real era aprender a vivir con la presencia que jamás se iría. El amanecer llegó con un silencio abrumador. No había pájaros cantando, ni viento que arrastrara la arena, solo un vacío pesado que parecía envolverlo. El camionero arrancó el motor y, por un instante, el rugido del camión fue su única compañía. Pero incluso ese sonido parecía débil ante la magnitud de lo que había presenciado. Cada curva, cada tramo de carretera abierto ante él, estaba impregnado de la memoria de la figura, del observador que lo había marcado sin tocarlo, sin acercarse, solo con su mirada y su atención constante. Condujo sin rumbo definido, buscando cualquier cosa que pudiera devolverle la sensación de normalidad. Pero cada kilómetro recorría un espacio que ya no le pertenecía. Las rocas, las dunas y los arbustos parecían observarlo, como ecos lejanos de la presencia que lo había estudiado. La sensación de que alguien estaba siempre a la distancia no lo abandonaba. El miedo no era violento, era una presión constante, como si cada pensamiento pudiera ser escuchado, cada decisión anticipada. Cuando finalmente
llegó a un pueblo, el alivio no fue completo. Cada mirada de los habitantes lo atravesaba, no porque fueran sospechosos, sino porque él ya no confiaba en la normalidad. Su experiencia lo había enseñado que el mundo podía ser más complejo de lo que parecía, que las reglas que conocía podían ser ignoradas por fuerzas que no comprendía. Intentó explicar lo sucedido, pero las palabras se sentían pobres, insuficientes. Nadie le creyó. Algunos sonrieron con indulgencia, otros fruncieron el ceño con preocupación, pero ninguno podía entender lo que él había vivido. Con el tiempo, el camionero descubrió que no era el único. Historias similares comenzaron a surgir en las estaciones de servicio y en los paraderos solitarios de la región de las Cuatro Esquinas. Otros conductores hablaban de figuras a la distancia, de voces que repetían palabras que nunca dijeron, de presencias que parecían seguir sus trayectos. La constatación era clara: el desierto no solo observaba, también elegía. Algunos desaparecían, otros regresaban, pero todos quedaban marcados por la experiencia. La vida cotidiana del camionero cambió de manera irrevocable. Nunca volvió a conducir de noche. Evitaba rutas desiertas, lugares donde la señal desapareciera y la soledad se extendiera sin fin. Cada sombra en la carretera lo hacía detenerse un instante. Cada cruce de viento le recordaba la presencia que había sobrevivido a la noche. Aprendió a desconfiar del silencio absoluto, a respetar los espacios que parecían vacíos, porque sabía que el vacío no significaba ausencia. Sus recuerdos de la figura eran fragmentados, pero cada fragmento estaba lleno de detalle. Recordaba la forma en que la silueta absorbía la luz, como la tormenta de arena no afectaba su percepción, como la voz en la radio parecía surgir de todos lados a la vez. La mente intentaba racionalizar, pero no encontraba explicación. Cada intento de clasificarlo, de darle un nombre, se topaba con la realidad de que lo vivido estaba fuera de cualquier categoría conocida. A pesar del miedo constante, el camionero comenzó a comprender algo importante: sobrevivir no significaba olvidar. Significaba aprender a convivir con lo que no se podía comprender completamente. Cada viaje por la carretera le enseñaba a mantenerse alerta, a respetar los silencios, a escuchar lo que no se decía. La prudencia se volvió su compañera constante y la intuición su arma más confiable. Pero incluso con todas las precauciones, sabía que el observador nunca desaparecía. Cada vez que cruzaba las Cuatro Esquinas, sentía la misma mirada, la misma atención silenciosa que lo había seguido desde aquel primer encuentro. No importaba cuántas luces encendiera, cuántos kilómetros condujera, cuántos caminos cambiara, la presencia estaba allí, siempre observando, siempre aprendiendo. Con el tiempo, comprendió que su experiencia no era un castigo, ni un error, ni una fantasía. Las carreteras solitarias, los lugares olvidados por el tiempo, todos ellos tenían reglas que no se podían romper. Y la presencia, el observador, era el guardián de esas reglas. No atacaba para destruir, no buscaba provocar dolor físico. Su poder residía en la vigilancia constante, en la capacidad de marcar a quienes cruzaban sus dominios sin respeto. El camionero aprendió a hablar poco de lo que había vivido. Solo compartía fragmentos con quienes sabía que podían comprender, con quienes habían sentido la misma sensación de ser observados en la soledad de la noche. Pero nunca buscaba asustar, solo advertir. Porque la verdadera lección del desierto no era el miedo, sino la conciencia. Algunos lugares existen para recordarnos que no todo lo que vemos o creemos comprender pertenece a nuestro mundo. Cada noche, antes de dormir, recordaba la voz que llamaba su nombre en la tormenta de arena, la silueta que parecía medir cada pensamiento y cada movimiento. Esa memoria se volvió su compañera silenciosa, y aunque viviera días normales, durante semanas, meses y años posteriores, sabía que estaba marcada, que su experiencia, su supervivencia, había sido una concesión, no una victoria. Al final, la lección era clara y sencilla: no todo lo que parece humano realmente lo es. No todas las carreteras están vacías. No todas las noches son seguras. Y lo más importante, algunas historias no están hechas para terminar. Permanecen con nosotros, en la memoria, en la conciencia, en cada sombra que pasa desapercibida. El camionero entendió que su vida cambiaría para siempre, que su rutina, su percepción de la soledad y del peligro serían distintas, que incluso la tranquilidad aparente del desierto llevaba consigo la atención invisible del observador, y aceptó, con un respeto silencioso, que la advertencia había sido clara. Sobrevivir no significaba escapar, significaba comprender y respetar lo que no se podía controlar.
Incluso después de haber regresado, el camionero nunca recuperó la sensación de normalidad completa. Cada noche que conducía o caminaba cerca de zonas desiertas, sentía un cosquilleo en la nuca, una presión ligera que no podía explicar. No era miedo repentino, ni pánico, era una conciencia constante de que algo observaba, algo que entendía más del mundo de lo que cualquier humano podía. Comenzó a notar detalles en la vida cotidiana que antes pasaban desapercibidos: el movimiento de las sombras al final de un pasillo, el crujido de un piso vacío, el aire que se detenía por un instante antes de moverse de nuevo. Todo parecía cobrar un significado distinto. Cada silencio, cada pausa, era un recordatorio de que el mundo no siempre está vacío, incluso cuando parece estarlo. Su rutina cambió completamente. Nunca conducía solo de noche. Evitaba caminos abiertos y largos, y cuando debía cruzarlos, lo hacía con extrema atención. Aprendió a interpretar la calma como algo sospechoso y a desconfiar de la quietud prolongada. Cada lugar solitario, cada intersección olvidada por el tiempo, tenía un peso nuevo. Era como si el desierto le hablara a través de la ausencia de sonido, enseñándole que la vigilancia puede ser invisible, silenciosa y eterna. Al recordar su encuentro, la figura y la voz no eran el único recuerdo que lo perseguía. Lo que realmente lo había marcado era la sensación de inevitabilidad. No importaba lo lejos que condujera, lo rápido que escapara, lo que el observador estudiaba siempre estaba un paso adelante. Era la certeza de que el mundo contiene fuerzas que no siguen reglas humanas, que existen en paralelo a nuestra comprensión y que observan sin razón aparente, pero con propósito absoluto. Con el tiempo, entendió algo fundamental: la supervivencia no es cuestión de fuerza, velocidad o habilidad. Es cuestión de respeto y de intuición. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo ignorar y cuándo prestar atención. El observador no buscaba daño directo, enseñaba una lección que solo unos pocos podrían comprender. Y los que la comprendían, sobrevivían, pero nunca olvidaban. Cada vez que alguien le preguntaba sobre sus viajes por el desierto, el camionero sonreía con una mezcla de misterio y advertencia. No contaba todo, no era necesario. Sabía que la verdadera comprensión venía de experimentar, de sentir la soledad y la observación en carne propia. Lo que se podía decir con palabras siempre sería insuficiente. Las historias no tenían que ser compartidas para existir, solo necesitaban ser respetadas. Y así, su vida continuó con un nuevo ritmo. No había festejos, ni exageraciones heroicas, solo una existencia consciente de los límites invisibles del mundo que lo rodeaba. Cada carretera solitaria, cada noche silenciosa, cada intersección abandonada le recordaba que las historias que parecen antiguas y olvidadas no son leyendas sin sentido. Mensajes que atraviesan el tiempo, que persisten en la memoria de quienes los viven y sobreviven. Al final, lo que aprendió es que algunas presencias no necesitan mostrarse completamente para ser temidas. Algunas historias no necesitan un clímax violento para ser recordadas. Y algunas advertencias no requieren palabras claras para ser comprendidas. El desierto de las cuatro esquinas, con sus caminos interminables y su silencio absoluto, guarda secretos que no necesitan ser nombrados. Observa, espera y selecciona. El camionero, aunque había sobrevivido, entendió que la experiencia no le pertenecía solo a él. Formaba parte de un patrón que se repetía, una red de historias, miradas y advertencias que seguían vivas. Y en su interior, llevaba una lección que no podía olvidar. No todo lo que parece humano realmente lo es. No todos los caminos están vacíos. Y no todas las noches son seguras. Cuando conduces por carreteras desiertas, cuando te encuentras en lugares donde el silencio es absoluto, presta atención a lo que no se ve, a lo que no se escucha, a lo que simplemente se siente. La supervivencia depende de esa percepción. Escucha, observa y respeta, porque algunas historias no están hechas para terminar. Están hechas para permanecer, para enseñarte a reconocer lo invisible y para recordarte que la vigilancia más peligrosa no siempre se anuncia con gritos o sombras. Y si alguna vez decides recorrer esos caminos, recuerda esto: la prudencia no es cobardía, la atención no es paranoia y el respeto no es debilidad. Es la única manera de entender que, en ciertos lugares, el mayor peligro no es lo que se ve, sino lo que siempre está ahí, observando. Con los años, el recuerdo no se debilitó, no se volvió borroso ni distante, como ocurre con la mayoría de las experiencias intensas. Al contrario, se asentó, se volvió más claro, más definido, como una marca que el tiempo no desgasta, sino que pule. El camionero descubrió que había recuerdos que no envejecen, porque no pertenecen al pasado. Permanecen activos, atentos, como si siguieran ocurriendo en algún nivel que no depende del calendario. A veces, en medio de una conversación trivial, una imagen regresaba sin aviso. La línea recta de la carretera perdiéndose en la oscuridad. El silencio absoluto antes de que la voz surgiera
oyera en la radio. La sensación exacta de estar siendo evaluado, no como una amenaza, sino como un objeto de estudio. Esos recuerdos no llegaban acompañados de pánico, sino de una calma extraña, casi resignada. Como si una parte de él hubiera aceptado que aquello formaba parte de su vida ahora. Dejó de conducir ganado, pero nunca dejó de pensar como alguien de la carretera. Cada ruta que veía en un mapa despertaba un análisis automático. Tramos sin señal, zonas donde el paisaje se volvía demasiado uniforme. No podía evitarlo. Su mente había aprendido a detectar condiciones específicas, como si supiera que ciertas combinaciones de silencio, soledad y repetición abrían puertas que no deberían abrirse. Notó que ya no disfrutaba del silencio como antes. Antes del encuentro, el silencio era descanso. Era una pausa merecida después de horas de ruido constante. Ahora, el silencio prolongado se sentía cargado, expectante, como si algo estuviera esperando que bajara la guardia. Aprendió a llenar esos espacios con pequeños sonidos, una radio encendida a bajo volumen, el roce intencional de pasos, cualquier cosa que rompiera la quietud total. Pero incluso así, sabía que el sonido no era una barrera real. Era solo una forma de recordarse a sí mismo que seguía presente, que seguía consciente, porque lo que lo había marcado no era ni la voz, ni siquiera la amenaza implícita. Lo que lo había cambiado era la comprensión de que había sido observado de verdad. No imaginado, no supuesto, observado con intención. A veces se preguntaba cuántas personas habrían pasado por lo mismo sin darse cuenta. Cuántos habrían sentido esa incomodidad leve y la habrían atribuido al cansancio. Cuántos habrían ignorado la intuición, detenido el vehículo, salido del camino. Cuántos nunca regresaron para contarlo. Pensar en eso no le producía miedo inmediato, sino una tristeza profunda, silenciosa. Una sensación de pérdida difícil de definir. Nunca intentó investigar más allá de lo necesario. No buscó teorías. No comparó leyendas. No quiso ponerle nombre a lo que había encontrado. Entendió que nombrar algo no siempre lo hace más comprensible, y a veces solo lo vuelve más cercano. Prefería dejarlo en el lugar que correspondía, fuera de las palabras exactas, fuera de las categorías humanas. Con el tiempo, comenzó a notar algo inquietante. Personas distintas, de lugares distintos, le contaban historias con patrones similares sin saber nada de su experiencia. No eran relatos idénticos, pero compartían una estructura invisible. La sensación de ser seguidos durante días. La idea de que algo aprendía rutinas. La ausencia de un ataque directo. Y, sobre todo, la certeza posterior de haber sido seleccionados y luego descartados. Eso fue lo que más le costó aceptar. No había sido una victoria. No había escapado por habilidad ni por suerte pura. Había sido liberado, dejando atrás la sensación incómoda de que la decisión no había sido suya. Esa idea lo acompañaba en los momentos más tranquilos, recordándole que la supervivencia no siempre es un logro personal. Aprendió a vivir con esa ambigüedad, con la idea de que el mundo contiene capas que no vemos y que algunas de ellas interactúan con nosotros solo bajo condiciones muy específicas. Lugares donde la repetición desgasta la percepción, donde la soledad prolongada afina sentidos que normalmente ignoramos, donde el silencio no es ausencia, sino preparación. Nunca volvió a cruzar las 4 esquinas de noche, ni siquiera como pasajero. Si el camino lo obligaba a pasar cerca, ajustaba el horario, tomaba desvíos largos, prefería perder tiempo antes que exponerse de nuevo a esa combinación exacta de factores. No porque creyera que el observador aparecería de inmediato, sino porque sabía que algunas cosas no necesitan repetirse para seguir existiendo. Con los años, su historia se volvió más una advertencia que un recuerdo. No la contaba completa, no buscaba convencer, solo dejaba caer frases sueltas, comentarios que parecían triviales, pero que llevaban peso para quien sabía escuchar. Frases sobre no detenerse en ciertos lugares, sobre no responder a voces en la noche, sobre confiar en la incomodidad sin necesidad de entenderla, porque había aprendido algo esencial. La intuición no es miedo irracional, es memoria profunda, es el cuerpo recordando cosas que la mente consciente no puede procesar del todo. Y en lugares como el desierto, esa memoria puede ser la diferencia entre seguir adelante o desaparecer. A veces, al acostarse, justo antes de dormir, volvía a sentir esa atención distante, no como amenaza, sino como recordatorio, como si algo, en algún lugar, aún supiera quién era. No lo perturbaba, no intentaba comunicarse, simplemente existía, y esa existencia era suficiente para mantenerlo alerta incluso en la calma. Nunca volvió a decir que lo había visto todo, nunca volvió a pensar que conocía completamente la carretera, porque entendió, demasiado tarde para olvidarlo, que algunos caminos no solo se recorren, algunos caminos observan de vuelta. Y si continúas conduciendo lo suficiente,
gente, si pasas las mismas rutas, a los mismos horarios, durante el tiempo necesario, puede que algo empiece a reconocerte. No de inmediato, no con violencia, sino con paciencia, con atención, con la misma calma con la que el desierto espera a que alguien baje la guardia. Y cuando eso ocurre, ya no importa cuánto tiempo lleves en la carretera, ni cuánta experiencia creas tener, cuando no detenerte jamás. El hombre nunca volvió a contar esta historia en voz alta después de aquella noche, no porque temiera que no le creyeran, sino porque entendió que algunas experiencias cambian cuando se dicen demasiadas veces. Hay relatos que se desgastan al repetirse, pierden fuerza, pierden forma. Este no era uno de ellos. Cada vez que lo recordaba, el desierto regresaba con una claridad incómoda, no como un lugar, sino como una presencia, una extensión inmensa que no juzga, no persigue, no se apresura, simplemente observa. Aprendió a vivir con esa certeza, con la idea de que el mundo es más antiguo y más profundo de lo que estamos preparados para aceptar, que existen cosas que no necesitan ser agresivas para ser peligrosas, cosas que no atacan, porque no tienen prisa. Con el tiempo, comenzó a reconocer patrones en las historias de otros, relatos contados en voz baja, silencios largos antes de ciertos detalles, las mismas carreteras, las mismas horas, la misma sensación de haber sido notados. Entonces comprendió algo más. No estaba solo, nunca lo estuvo, pero tampoco todos regresaron para contarlo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia sin adelantar, sin buscar respuestas rápidas, entonces ahora también formas parte de ella. No porque estés en peligro, no porque algo te esté observando en este momento, sino porque, a partir de ahora, sabrás que el silencio no siempre está vacío, que algunas carreteras no solo conectan lugares, sino experiencias que no se pueden explicar del todo. Tal vez, la próxima vez que conduzcas de noche, cuando la radio emita un ruido extraño, cuando el camino parezca extenderse más de lo normal, recordarás esto. Recordarás que no todas las advertencias llegan con gritos. Algunas llegan en forma de historias narradas con calma. Historias que no buscan asustarte, sino acompañarte un poco más de lo debido. Y si este tipo de relatos resuenan contigo, si prefieres el terror que se construye despacio, el que permanece incluso cuando todo parece en silencio, entonces sabes dónde encontrarlos. Aquí siempre habrá más historias, más testimonios, más advertencias dichas sin prisa. No es una invitación urgente, no es una promesa exagerada, solo un lugar al que puedes volver si alguna vez sientes que ciertas historias merecen ser escuchadas hasta el final, porque algunas no terminan cuando la narración se detiene, y el desierto nunca deja de observar.